Muy buenas, adictos. Aquí tenemos hoy con nosotros a Mario Olmedo, episodio diferente. Tenemos aquí episodio presencial que la verdad que nunca podemos hacer y aprovechando que está aquí con nosotros en el Hierro, pues aprovechamos para grabarlo aquí antes de andar un ratillo en bici. Nada, para los que no lo conozcan, que la mayoría seguro que sí, Mario Olmedo, también conocido como el Bandolero, corredor natural de Granada, actualmente forma parte del equipo Mont2Cost. Es de los corredores pues, que empezaron desde muy joven, es uno de los corredores que llevamos viendo muchos años en el panorama nacional e internacional, además pues yo pensé que era incluso mayor, pero es que lleva corriendo desde muy joven, llevamos muchos años viéndolo, con grandes resultados durante toda la vida, ¿no? Desde hace ya unos cuantos años, pero bueno, recientemente ese top 10 en la CCC de Chamonix, también hizo top 3 en Mallorca Bay UTMB, que también le valió para clasificar, entre otros muchos resultados que ha hecho durante toda esta etapa como corredor. Nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jolín, vaya presentación, ¿eh? Nada, un placer que podamos grabar este podcast aquí en la Isla de Hierro, en presencial. Jolín, súper bien. Hemos estado una semanita ya, ¿no? Entrenando juntos y la verdad es que por mi parte hemos congeniado bastante bien y poder estar aquí ahora haciendo otra charlita porque hemos grabado ya un podcast antes. La verdad es que súper contento. Pues sí, la verdad que sí. Una pasada poder conocer a Mario, poder entrenar con él ya desde el primer día, como le dijimos a Andrés, al llegar al coche, que arreglamos el mundo en un momento, ¿no? Y ahora, antes de darle a grabar, teníamos que haberle dado a grabar, que estuvimos también aquí de charla. Bueno, cuéntanos un poco quién es Mario Olmedo, bueno, cuánto llevas corriendo y cómo empezaste, sobre todo en el trail. Pues bueno, Mario es un corredor que le apasiona la montaña, un deportista y también una persona, ¿no? Con sus inquietudes y demás. Llevo bastante. La verdad es que he estado toda mi vida ligado al deporte. Los primeros recuerdos que tengo son de jugar fútbol en mi barrio con mi hermano y sus amigos, de echar esas tardes de verano largas jugando al fútbol 4 o 5 horas sin beber, sin comer, sin nada. Y luego ya empecé a derivar al atletismo. Tuve unos cuantos años haciendo atletismo, pero me aburrí un poco, la verdad, de darle vuelta a la pista y tal. Y estuve en fútbol americano. En fútbol americano en los Granada Lions. Ahí descubrí a un buen amigo, a Héctor Franco, de México. Y nos solíamos enviar de estos vídeos así motivacionales, tal cual. Y de repente me envió un vídeo de un chico, porque era súper joven, saltando ahí por unos terraplenes, unas montañas. Digo, hostia, digo, yo quiero hacer ese deporte. Deporte así que se corra por montaña, carreras por montaña, hostia, tal. Y había una carrera en la Calahorra, al lado de mi casa, de 21 kilómetros, en 2 meses o así. Y yo nunca había corrido más de 10 kilómetros. Me apunté y era solo para arriba, ¿eh? Me apunté tal y, buah, desde esa primera carrera que hice me enamoré. Luego resultó ser que ese chico que vi en el vídeo era un tal Kilian Jornet, no sé si os sonará. Qué raro. Bueno, desde entonces no he parado de hacer este deporte que ya se ha convertido en un estilo de vida. Y eras eso, súper joven, ¿no? Que 20 era añitos, 20 años. O 20 añitos. sea, desde los 20 años corriendo por montaña, de aquella habría muy pocos corredores jóvenes, muy pocas carreras. Eh, ¿Cómo ha cambiado el trail, no? Ostras, yo me acuerdo de el calendario que había era el de Copa de España y Campeonato de España. Algunas míticas ya como Transvulcania que se empezaba a retransmitir por la televisión canaria, Cegama obviamente, y de vez en cuando escuchaba un Chamonix y tal, pero bueno, aquí en España lo que más se escuchaba era eso, Transvulcania, que era la más importante yo creo, Sí. y junto con Cegama, y las Copas de España y campeonatos, ¿no? Y la verdad es que guardo un muy buen recuerdo de esa época, porque hicimos como una familia, ¿no? Al final, vascos, asturianos, valencianos, madrileños, catalanes, nos íbamos viendo cada X fin de semana en carreras, tal, y competíamos, había un nivelazo increíble. Y os recuerdo con muy, muy buen recuerdo esa época y nada que ver con ahora, ¿no? Que cada fin de semana tenemos 4 carreras, hay que hacer un calendario súper medido porque si no te cuelas de rosca, pero bueno, al Qué final guay. todo cambia, ¿no? Qué guay, sí. De hecho, te lo dije cuando entrenábamos, que recuerdo ver, bueno, a mí me gusta, que yo llevo menos tiempo, me gusta ver clasificaciones de aquellas Copa España, de aquellos Campeonatos de España, que era como
estaban todos, o sea, estabais todos ahí, o sea, los mejores estaban en Copa España porque no había más pruebas así importantes, relevantes, y ya se te veían esas clasificaciones. Por eso yo pensé que digo, Mario estará cerca ya de los 40 porque lleva corriendo, porque ves las clasificaciones con esa gente y no, aquella eres un chaval, eras de los más jóvenes que estabas ahí con ellos y imagino que con muchos referentes, ¿no? De allí en Andalucía también, tipo Ima Ortiz y corredores así, ¿no? Sí, he tenido la suerte de compartir momentos con los que yo creo que ha sido la época dorada del trail running de Andalucía, con Dani García, Iván Ortiz, Zaid, que aunque bueno, no es andaluz, pero lo acogimos allí y me ha enseñado muchísimo, le tengo un cariño increíble, hemos pasado muchos momentos, Iván Ortiz también, que fue mi mentor, la verdad fue una figura muy importante para mí. Dani García, un corredor con muchísimas clases, Pazo, mucha gente de la que aprendí mucho, los hermanos Mudarra, y que a día de hoy yo creo que han sido parte importante en el que yo, aparte de ser el corredor que soy, tenga la mentalidad que tengo, que creo que más allá que del puro rendimiento es amor hacia la montaña, la competición y unos valores más allá del resultado. Qué guay, ¿no? Eso mola mucho y nosotros aquí en el podcast trajimos a Elpidio, ¿no? Que es un corredor gallego que de más de 50 años que corría de aquella con vosotros y nos contaba cómo era esa época del trail, que os recomiendo que escuchéis ese episodio porque sí que es verdad que ha cambiado mucho y sobre todo sus valores y ese respeto que había por la competición y por la montaña molaba mucho. Bueno, ya luego nos meteremos en la parte de entrenamiento y todo eso, que siempre solemos hablar mucho de eso, pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que hiciste este verano en Chamonix, ¿no? En ese puesto 9 en la CCC, lo primero de todo, si fue una sorpresa para ti y lo segundo, si era el objetivo del año y dónde estabas centrado. Bueno, el objetivo del año siempre lo es. Chamonix para mí a día de hoy y lleva ya siéndolo muchos años, es la carrera más importante del mundo donde hay que estar y donde si quieres ser profesional se te abren las puertas, ¿no? Este año, sin embargo, fue uno de los más duros, ¿no? A nivel personal por, bueno, muchos cambios que tuve y tal. Y si me hubieses dicho antes de Chamonix, oye Mario, ¿cuánto apuestas que te va a salir buena carrera? No hubiese apostado en esta nada. No ha habido veces que la he preparado muchísimo mejor, yéndome a Sierra Nevada de concentración. Pero bueno, al final, como siempre digo, ¿no? Las cosas no siempre salen como uno espera. Y este año, que mucha gente no lo sabe, yo en julio le escribí a la organización para que me cambiaran el dorsal, porque no estaba entrenando, no me había preparado y bueno, tuve ahí un momento de bajón. Y tuve la llamada de un buen amigo, de un buen capitán, él sabrá quién es, y le comenté la situación. Es un corredor que para mí es un referente a día de hoy, sigue compitiendo, muy bueno. Y nada, le comenté, oye, me pasa esto, estoy desbordado, ¿qué haría? Y me dijo, mira Mario, en agosto tienes vacaciones, eh, julio prepárate, oye, termina lo que tengas que hacer en la casa de reforma y tal, date un tiempo, estate sin entrenar, que ordene un poco tu cabeza. En agosto entrena, si no estás bien no va, si estás bien, va. Le hice caso, me empecé a encontrar muy bien. Compartimos unos cuantos entrenamientos allí en Sierra Nevada, tiradas largas, las sensaciones estaban siendo brutales y lo más importante, la cabeza estaba relajada, ¿no? Y decidimos ya Chamonix. Y lo demás, bueno, ya os podéis imaginar, todo salió muy bien, aparte de la carrera, ¿no? Toda la semana la disfruté muchísimo, un equipo nuevo, fueron mis padres, fue mi pareja, muchos amigos allí, la verdad es que buah, ha sido una de las Chamonix que más he disfrutado, no solo por, al final, la guinda del pastel, que es tener un buen resultado, sino por cómo recuerdo todo el lunes, el martes, el miércoles, de mucha tranquilidad, de estar disfrutando, de salir a la terraza y ver el macizo del Mont Blanc, que creo que es algo que no se nos quita nunca de los ojos, ¿no? Una vez que lo has visto, y increíble, la verdad. Qué guay. Lo hablamos mucho aquí en el podcast siempre de la importancia de esa parte mental y de la importancia de que a veces hablamos mucho de rendimiento, de entrenamiento, de volumen, de intensidad, de cómo hay que llegar a una carrera y demás, pero una vez más es una prueba más de que, pues mira, el año que a lo mejor menos preparado llegabas en cuanto a entrenamiento, ¿no? Es el año que mejor te ha salido y sobre todo porque has dicho que esa semana estaba súper tranquilo, súper feliz, contento, con esa sensación de felicidad interna que da el poder pues sentirte bien con todo
y eso luego se tradujo, ¿no? En carrera, que me imagino que de salida ya, porque el tiempo que haces me parece una barbaridad, me imagino que de salida ya las sensaciones fueran muy buenas porque ibais a toda hostia de salida ya. Sí, la verdad es que lo que ha comentado, ¿no? El hecho de tener la cabeza tranquila, y más en un deporte como este, es fundamental porque sufrimos muchísimo. No a lo mejor como en otros deportes tan explosivos que cuando te quieres dar cuenta de que estás sufriendo, o sea, no te da tiempo a pensar en algo más de estoy sufriendo. Al final, la ultra, ¡buah! Se abren muchas grietas a lo largo de la carrera, pensamientos malos te pueden llegar a comer la cabeza y a que te retires. Yo por suerte, pues eso, he estado trabajando mucho tiempo con Paul de Neurolab, un amigo y que me lleva la parte de la psicología y tal. Y eso, el disfrutar de, ¿sabes? De ser consciente de, otras que somos unos afortunados de estar aquí y luego eso en carrera evidentemente se traduce en, pues tuve muy buenas sensaciones. Sí que es verdad que de la hora 3 a la 4 estuve ahí una hora con algunos problemas de que no pude comer y tal, pero luego súper bien. O sea, al final cuando tienes la mochila vacía sufres más. Y claro, vas cogiendo corredores, vas viendo que las sensaciones acompañan, ya lo demás rueda. Qué guay, tío. Pues hablando de esto, creo que podemos comentar un poco el paso que diste ahora a nivel profesional, ¿no? Con la marca Common to Coast, como bien dices, ya corriste en Chamonix con ella. Te hemos visto correr con diferentes marcas durante estos últimos años, pero me has comentado a mí hablando que no eres profesional, que tenías tu trabajo, que si quieres también puedes hablar un poco Sí, de claro. todo lo que has hecho de trabajos, porque al final pues no eran trabajos que se pudieran complementar de manera muy fácil con el rendimiento, como puede ser pues mi trabajo en particular, ¿no? Que trabajo con el ordenador sentado, lo tuyo era también un trabajo más físico, y que ha supuesto para ti pues este cambio. Pues sí, como bien has dicho, he trabajado de todo, la verdad. O sea, desde que me hizo clic en una carrera que tenemos allí muy famosa en Andalucía, que era Jarapalos, la maratón de Alpina, vamos, la maratón de Sí. Jarapalos, que ya no creo que no se hace. Ahí dije, quiero ser profesional. Y eso fará ya que 10 años o así. Entonces siempre he intentado buscar trabajo que me permitieran, pues, trabajar 5 o 6 meses al año, trabajo de temporada, ¿no? Que se suele decir, y luego el resto del año con alguna ayuda que me daba alguna marca y tal, intentar medio sobrevivir. Y bueno, no iba mal del todo, lo que pasa es que sí que es verdad que es mucha presión, porque al final depende de eso, siempre vas a buscar el resultado, a buscar la victoria, a buscar el premio económico, y ostras, eso te quema bastante. He trabajado de camarero en barras de pueblo, en restaurantes, cafeterías, cogiendo aceituna también, de albañil en la obra últimamente. Bueno, haciendo un poco de todo, pero siempre con la vista puesta en poder llegar a ser profesional, que era mi sueño. Y bueno, pues puedo decir que a día de hoy se ha cumplido. Qué guay. ¿Y qué ha supuesto para ti ese cambio a nivel, bueno, a nivel de la marca, que también me imagino que sea aparte del valor económico, hay un valor también detrás de una marca, de pues también un valor personal, etcétera? ¿Qué ha supuesto para ti ese cambio ahora? Porque no llevas mucho, me imagino que estás como adaptándote a esta vida, ¿no? De Sí. poder tener mucho tiempo para entrenar, que a veces es peligroso. Sí, bueno, he tenido la suerte de que todo ha ido súper bien, ha ido rodado. Al final, aunque este año es mi primer año de profesional, sí que es verdad que he estado largos periodos de tiempo solo dedicándome a correr. La única diferencia que puede haber con ahora es que tengo esa tranquilidad económica de no tener que estar siempre pendiente de que salga o no salga, de este fin de hay una feria aquí, voy a trabajar para sacarme 500 eurillos para pagar, tal, no sé qué. Entonces yo creo que esa tranquilidad ha sido muy importante y luego estar en un equipo, que es lo que yo llevaba mucho tiempo buscando, ¿no? Con muchas marcas, que era algo más que ser un número, sino una familia, alguien que de verdad cree en tu proyecto y cree en ti y, y lo secunda, ¿no? Porque es muy fácil decir, no, sí, es que Mario, yo sé que mereces mucho más, pero ahora mismo solo te puedo dar X. Ostras, pero el año que viene, si sale bien, tal, claro, tú caes evidentemente porque tu sueño es ese, lo haces bien y al año siguiente, ostras, no, es que no tenemos más presupuesto, tal, y es algo que te va quemando, ¿no? Entonces, por eso también muchos cambios de marca. Al final, oye, lo siento, hasta que ya llegó un momento, que fue el año pasado, que dije, mira, no sigo ya con ninguna marca, teniendo más un contrato un año más con Scarpa. Si voy a tener que trabajar igualmente, me voy por mi cuenta, hago mi carrera por mi cuenta
y listo. Y la verdad es que me quité un peso muy gordo de encima, porque es un poco frustrante, ¿no? Cuando tú das el 200% y solo recibes el 50% tal, es como, ostras, o sea, yo me estoy aquí dejando la vida siendo el más profesional en todo y esa oportunidad no llega. Eso es algo que a mí personalmente me quemó bastante. Es algo que no tenía en el guión, pero que me parece súper interesante y que podemos hablar. ¿Por qué crees que te ha costado tanto llegar a ser profesional? Porque, bueno, este deporte no es fácil ser profesional, lo primero, me imagino que tampoco haya tantos profesionales en nuestro país, ¿no? Eh, ¿Crees que has sido un corredor irregular? ¿Que has tenido épocas muy buenas, épocas que igual desaparecías? ¿Crees que has sido un corredor regular y que no te ha llegado por otras cosas? ¿Qué crees que es lo que ha faltado? ¿O que las marcas realmente no apuestan de verdad y prometen más de lo que dan? Pues yo creo que han sido varios factores, ¿no? Ese último que comentas, que las marcas prometen más de lo que dan y luego no. En algunos casos se cumple, en otros no. Todo depende mucho. Yo creo que mi principal problema, lo he dicho siempre, es el haber sido andaluz, porque hemos tenido muy buenos corredores, pero siempre se nos ha mirado o siempre se nos ha medido con otra vara, ¿no? Dani García, podium entrar Vulcania, peleando en UTMB que no tenía ni siquiera asistencia, tenía que coger la bolsa de vida de Courmayeur. Iván Ortiz, campeón de España, Zaid, bueno, Zaid al final tuvo la suerte de poder vivir bien de esto, pero siempre Manu Anguita, octavo en UTMB y ahí con los sponsors tal, siempre hemos tenido que hacer el doble más que otra gente eh, para poder tener algo, ¿no? Siempre lo decíamos nosotros, ganamos campeonatos de España cuando los campeonatos de España valían y no servía de nada. Y decíamos, lo gana un catalán y lo recibe el rey, ¿no? Y es algo que nosotros hemos envidiado siempre de los catalanes y creo que es lo que hacen muy bien, que es apoyar mucho a sus deportistas. O sea, las propias empresas, las propias marcas, todas están allá al final o casi todas. Entonces eso también facilita mucho el trabajo y yo siempre he luchado también, no solo por que yo ahora, por ejemplo, soy profesional, ¿no? Pero voy a seguir luchando porque a Andalucía, que hay buenísimos corredores, se le dé más voz y se le pongan un mapa porque merecemos las mismas oportunidades que los demás. Interesante, reivindicativo y creo que algo que es a tener en cuenta, que a lo mejor nosotros que estamos más en el norte y en el trail gallego, asturiano y demás, pues no sabemos tanto lo que está pasando por ahí abajo, pero bueno, que es algo que sí que es verdad, que tiene razón que hay grandes corredores ahí abajo y que es verdad que no se ven en marcas y que pasa en muchas zonas de España y que ojalá pues vaya cambiando poco a poco porque al final la calidad yo creo que es lo que tiene que primar aparte del valor personal y otras cosas, pero esa calidad y eso de mostrar en competición el nivel que tienes. Así que ojalá siga creciendo este deporte y pueda haber pues, más marcas, como está pasando ahora, con marcas nuevas, que estén dando esa oportunidad de ser profesional y de poder dedicarse a esto. Totalmente. Contestando también a la pregunta de la regularidad o irregularidad, yo creo, y bueno, ahí están los resultados para avalarlo, que siempre he sido un corredor bastante fiable. Sí que es verdad que nunca he sido un primer espada, porque nunca he ganado una carrera tal. Tal vez porque siempre he ido a las muy importantes, ¿no? Cegama, Chamonix, Lavaredo, carreras que no se ganan tan fácilmente. Pero bueno, a mí siempre me han enseñado que si quieres ser un tiburón tenías que pelear con los tiburones. Esa ha sido mi filosofía siempre, de ahí donde van los mejores. Y claro, hacer un 12 en Cegama, un 13 en Cegama como hice, o un cuarto en UCC hace ya unos cuantos años, o un sexto aquí, o un cuarto allá, o es como, hostia, Mario suena, pero tal. Pero claro, eso, extrapolarlo a muchos años seguidos, yo creo que ha sido una de mis cualidades y me considero eso un corredor que es bastante fiable, la verdad. Pues sí, ese cuarto puesto en OCC que ya hace años de él y ahí está, ¿no? Que parece fácil y ya OCC de aquella ya era de OCC, igual que Cegama el puesto que tienes en un año complicado. Así que está claro que es un corredor fiable, sobre todo eso, mantenerlo en el tiempo durante tantos años, que no han sido 2, 3 años, sino que ya llevas muchos años ahí y escuchando de Mario Olmedo, pues yo creo que todo el mundo, ¿no? Al final te conocemos por eso. Cambiando un poco de tema. Ahora, desde que eres profesional y demás, vamos a hablar un poco de la parte de entrenamiento que siempre nos gusta tocar un poco. ¿Has notado un cambio? ¿Cuántas horas más o menos entrenas a la semana? ¿Te cuesta no entrenar todo el día ahora que tienes tiempo? Bueno, otro buen tema, ¿no? Buen tema este. Más o menos estamos haciendo lo que ya hacíamos.
Sí que es verdad que ahora evidentemente puedes sumar un poco más de horas, pero es lo que yo siempre hablaba, ¿no? No puedes venir imagínate, hago 10 horas a la semana y de repente soy profesional y hago 25. No es sostenible, no va a ser sostenible en el tiempo. O sea, al final yo vengo de entrenar no mucho, porque bueno, en kilómetros a pie no me salían mucho, tampoco lo necesitaba, ¿no? Para carreras a lo mejor tan más cortas. Y ahora que estoy dando ese saltito a más larga distancia, te puedo decir que me salen entre 15 y 20 horas más o menos con la bici. Algunas semanas un poco más, otras un poco menos, pero por ahí anda la media. Y lo que he notado, más allá del entrenamiento, es el descanso. Eh, el descanso físico y mental, ¿no? Ese de no tener estrés, no sé, ahora que también puede ser que ya uno se va haciendo mayor, ¿no? Y ve la vida de otra forma, pero estoy disfrutando mucho del proceso, estoy disfrutando muchísimo de entrenar, de llevar esta vida que nos encanta, que al final es entreno, descanso, como bien, vuelvo a entrenar. Lo estoy disfrutando mucho y sobre todo descansando bien. La rutina, ya lo hemos hablado, ¿no? Varias veces, la rutina del sueño es súper importante, esa rutina de descanso, dejar un poco la inmediatez de la sociedad actual con redes sociales, con tele y demás, y creo que es uno de los puntos que está haciendo que demos una vueltecita de tuerca más, y ahora pues sí que, pues, como decía antes, no seré un primer espada, pero poco a poco ya la vamos afilando y ojalá algún día serlo. Pues sí, a ver, yo creo que es algo que, pues estos días contigo lo he estado viendo, ¿no? Esa filosofía que tienes de tal, al final uno de los principios que siempre hablamos aquí, que es el principio de progresión, es importante y es lo que acabas de decir, ¿no? Que no puedes meterte el triple de horas de lo que hacías porque sí, y después ese descanso también del que hablamos, que muchas veces pues el corredor amateur, que es el que nos escucha siempre, sobre todo en el podcast, que quiere entrenar lo mismo que el profesional, pero con un trabajo físico que no le deja, ¿no? El descanso es fundamental. Yo que lo veo desde cerca también cómo disfrutas los entrenos, cómo disfrutas estar en Canarias, cómo dejas las redes sociales para leer y tienes esas rutinas buenas que creo que son muy importantes para rendir y para ser un buen corredor. Sí, la verdad que ya te digo, o sea, es muy importante. Lo más importante yo creo es el disfrutar, ¿no? Y parece el típico tópico, pero si os fijáis en muchos corredores que, ostras, este año, este tío, ¡guau!, lo ha reventado todo, el año siguiente, ¡pum!, y desaparece. ¿Por qué? Porque si al final solo se basa tu disfrute, tu esfuerzo, tu trabajo, tu sacrificio, solo se basa en el resultado, cuando no llegue ese resultado, va a decir, ¿y por qué sigo haciéndolo si estoy quemadísimo? Porque sí que es verdad que, hostia, que yo estoy sacrificando, como se ven por desgracia muchos atletas, ostras, que yo lo escucho y me da un poco de pena al decir, ostras, tío, es que si no estás disfrutando, que aquí no ganamos millones, ¿sabes? Como un futbolista, mira, es que no disfruto, pero es que fíjate la casa que tengo. Que aquí, bueno, algunos ganarán mucho, otros poco, pero que no es que diga gano millones. Entonces, escuché alguna letra de, es que esto es súper sacrificado y sacrificado ahora con la familia y es que ya no aguanto más tanto viaje, Ostras, pues a mí me da pena, ¿no? Porque yo la verdad es que lo estoy disfrutando un montón. Sí que es verdad que pasamos tiempo fuera, pero bueno, como si tienes que trabajar en la obra. Al final ves a tu mujer por la noche para darle un beso antes de acostarte. Entonces somos unos afortunados de poder hacer lo que hacemos. Tenemos mucho tiempo libre luego para aprovechar ese tiempo con la familia. Y luego yo lo que sí que soy una afortunado y también es en que tengo hobby. Mi vida es solo correr porque me levanto las 24 horas del día estoy pensando en correr, pero tengo otras vías de escapatoria, me flipa el café, me flipa leer. Ahora, por ejemplo, que lo que te comentaba, estaba volviendo a coger otra vez eso, disfruto de estar un día entero en el sofá viendo Netflix si tengo que verlo, disfruto de todo. Entonces sí que es verdad que cuando hay periodos así de duda, el tener otras vías de escape, tener una pareja que no hace deporte, a mí me ayuda mucho porque llegamos a casa y ¿cómo ha ido el entreno? Bien, genial, venga, ¿qué hacemos ahora? Tal, no sé qué. Eso me ayuda un montón a la cabeza tenerla en otro sitio y tener esa paz que luego te hace rendir bien. Fundamental. Otro aspecto que sí que recomiendo. Creo que le va a ayudar mucho a muchos corredores, sobre todo también eso, corredor amateur, que es lo que hablamos, ¿no? Que sí, que esos sacrificios, que no sé qué, al final lo hacemos porque nos gusta, es nuestro hobby, más nosotros todavía los amateurs, o sea, que no vivimos de esto, es lo que tenemos que disfrutarlo al máximo y eso, intentar tener otras vías de escape, que no tu vida no solo gire en torno a esto
porque si no, pues al final te acabas quemando y eso, si viene una lesión, si viene una mala época, si viene tal, tener otras cosas en la vida, porque si no te vienes abajo, ¿no? Y eso es, en un corredor profesional creo que es fundamental y tienes esa suerte de llevarlo así de bien. Vale, vamos a meternos en la parte de entrenamiento, Bueno, creo que llevas con tu entrenador unos cuantos años, sí. el gran desarrollo que lo tenemos aquí en el Hierro y estamos compartiendo mucho con él, que eso también me mola, ¿no? Que tengas esa confianza de llevar pues igual 10 años con tu entrenador. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo va esa parte? pues súper bien. La verdad es que Andrés lo conocí hace ya muchísimos años. No sé ni. El otro día estuve hablando, oye, ¿cuándo fue la primera vez? Y ni nos acordamos, ¿no? Pero sí llevo muchísimos años. Hemos tenido épocas buenas y épocas malas, sobre todo por eso cuando a lo mejor lesiones, tal, de, wow, hostia, tío, vaya putada. Pero sí, ha sido una figura muy importante porque yo estoy a punto de dejar la competición 2 veces y una de ellas hablé con él y se lo dije, le dije, mister, quiero que me seas sincero, si crees que no sirvo para esto, crees que ya llega a mi tope o crees que tal, mm, quiero que me lo digas porque si no lo dejo, ¿sabes? Que no quiero estar aquí haciendo el tonto porque uno ya se cansa, ¿no? De siempre dar cabezazos contra un muro y él confió en mí, me dijo que ni mucho menos, que había que seguir para adelante, aunque la época no fuese buena y ha sido siempre un apoyo fundamental. Más que un entrenador lo considero un amigo y tengo la suerte de que mi círculo, no me gusta llamarlo así, pero mi círculo de trabajo son amigos. Mi fisio Alba es amiga, masajista es Cuella, psicólogo es amigo, Escala, que me lleva temas de redes y tal, es colega. Luego Álvaro, por ejemplo, Gómez, que es un colega de toda la vida, que era un antiguo, bueno, un antiguo, sí, corrió hasta hace poco trail, que era buenísimo, también me está ayudando con los entrenamientos junto con Andrés. Hemos hecho ahí un equipito muy bueno, sobre todo en este año porque, como te he comentado, fue uno de los más duros, ¿no? Entonces, yo estando en la obra, hablé con Andrés y le dije, mister, no me mandes cosas porque es que no estoy haciendo nada. O sea, llego de la obra a las 6 y pico, tengo que hacer 6 por 1000, hace un vendaval increíble aquí en el paseo marítimo de Roqueta. Entonces me sentía mal de no gastes mi tiempo conmigo porque tal. Y esa es una de las cosas que también es muy importante, que Andrés en vez de tomárselo tal, sabe cómo es un atleta. Mario perfecto sin problema, vamos hablando tal, y vamos, Mario, ¿qué estás haciendo esto o lo otro tal? Y ahí entró también Álvaro, que también es amigo, confianza, hablaba mucho con él y jolín, estoy súper orgulloso de que el equipo de trabajo que hemos formado ahora son amigos, que es muy importante, ¿no? Gente que te dice las cosas, lo bueno y lo malo. Que eso para Importante. mantener los pies en el suelo siempre es importante, ¿no? Los palmeros, como digo yo, siempre, cuando las cosas salen bien, siempre hay. Pero el año pasado, cuando el barco este estaba achicando agua, los que estuvieron ahí sacando cubos y cubos de agua fueron todos ellos. Entonces, corrí en parte por ellos. Qué O bien, sea, qué bien, qué bien. increíble. Qué guay. Imagino que, bueno, haya cambiado mucho esa forma de entrenar, ¿no? Desde hace 10 años ahora, ¿no? Imagino que pienses en hace 10 años, hacer semanas como las que haces ahora irán inviables. ¿Crees que te has planteado entrenar, o sea, os habéis planteado entrenar a largo plazo para, pues eso, no sacar un resultado o un año muy bueno y quemarte, sino, oye, pues esto es a largo plazo, vamos a seguir eso con el principio de progresión para, pues eso, porque muchas veces pasa, ¿no? Que si haces 25 horas ahora, el año que viene tienes que hacer 30 porque si no, no hay estímulo, ¿no? Entonces, cuando llevas 3 años ya no hay manera de mejorar, ¿no? Está esa parte y creo que lo habéis hecho guay, ¿no? Sí, yo creo que lo hablo mucho con él, es algo de lo que está. Yo, por ejemplo, estoy orgulloso de que llevo 12 o 13 años compitiendo y cada año voy mejorando, ¿no? Como esa hormiguita que cada verano trabaja y al final es lo bueno de no habernos pasado de roca, de que llevo 12 años y es como si hubiese empezado a correr el año pasado. Mejoro y cada vez las sensaciones son muy, muy buenas. Lo malo, porque claro, yo en esos 12 años he visto que gente que llevaba 2 años conseguía las cosas que yo quería conseguir. De ostras, este tío ha empezado a correr hace 2 años, ya es profesional, yo no, ha hecho este carrerón y es un poco frustrante. Pero bueno, tienes que mantenerte fiel en tu camino y
como el proverbio ese, ¿no? De si tienes la paciencia suficiente para sentarte al borde de un río, verás a tus enemigos pasar, ¿no? Y en este caso no eran enemigos, pero eran corredores que 2 años, 3 años y luego ya han desaparecido, ¿no? Y yo sigo ahí picando, 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 esperando mi momento y creyendo en el plan. Y el plan no es otro que llegar a la mejor versión que pueda. Qué bien, qué importante es eso también, ¿no? Y cuántos hemos visto, hemos hablado en algún también episodio de eso, ¿no? De la gente que se quema y desaparece, que muchas veces como que es mejor, ¿no? Lo que dices, ¿no? Ir poco a poco y llegar a esta edad disfrutando y conseguir el contrato ahora o 2 años muy buenos, conseguir un contratazo y luego pues que sea lo que tenga que venir, ¿no? Es un dilema ético y también moral complicado, Sí. pero mola mucho verlo y sobre todo ver esa mejoría, ¿no? Que estás llevando año a año, que mola mucho. Metiéndonos en tema de entrenamiento, ¿qué parámetros utilizas para medir la intensidad? ¿Qué soléis mirar? ¿Eres muy de sensaciones, muy de no, tengo que ver pulso, tengo que ver potencia, tengo que ver tal? ¿O eres más de RPE, sensaciones, como... Sensaciones. O sea, soy un friki de los datos, me flipan los datos, todo lo que se pueda medir se puede mejorar, ¿no? Como se suele decir, pero no soy un esclavo de los datos. Entonces, a mí la sensación de esfuerzo, sensación de fatiga, para mí es lo más importante, porque hay días que tú puedes estar más cansado, menos cansado, el pulso te sube más, te sube menos, has discutido con la pareja, no has descansado bien. Entonces, tú no puedes ser esclavo de, no es que hoy tengo la serie a 150 y son 145, vas muriéndote y ostras, que no me sube, no me sube. Otros días que estás genial, pues oye, al final esa sensación me ha llevado a que conozca mi cuerpo muy bien y en plena carrera, que al final es para lo que todos entrenamos, para que el día de salga todo bien, yo escuchar mi cuerpo y decir, otra, hoy puedo jugármela un poco más. Hoy las sensaciones no son buenas, vamos a ir un poco más reservón y apretamos luego. Al final es conocerse bien, porque los pulsómetros fallan, los vatios pueden no ser correctos, pero tu sensación y tu percepción, si eres capaz de conocerte a un nivel alto, es lo que puede marcar la diferencia. Mira Pogacar cuando ganó la crono del Tour, que fue sin nada. ¿Por qué? Porque muchas veces te limitas psicológicamente. ¿Y si tienes el día iluminado? De estos Sin días que duda. dices, es que hoy, si la carrera hubiese sido hoy, ahora no, ahora va, no es que voy a 160, voy a pasar y va a dejar que se te escape el grupo si tú te encuentras sin cadena, como se suele decir. Eso es. Otro corredor más ahí, adictos, que es de RPE, ¿no? Que la verdad que diría que el 90% de los profesionales que han pasado por aquí, que han pasado todos, principalmente se mueven por RPE más que por otro tipo de datos. Otros no, son más precisos en esos datos, pero la mayoría no. Esa importancia que le damos al RPE, ya que cada día pues el pulso responde diferente y bien lo sabemos todos, que lo hemos vivido y sobre todo cuando estamos entrenando en épocas de fatiga, como el pulso no sube, en épocas en las que ponemos un proceso de entrenamiento de estar parados o días de mucho calor, lo contrario, el pulso está disparadísimo y el saber conocerse es importante. Y otra de las preguntas que tenía era cómo lo gestionas en competición. O sea, me imagino yo en una carrera de 100 kilómetros y creo que iría con el pulso muy de reojo porque creo que es gestionar la intensidad si no te conoces mucho es peligroso, ¿no? ¿Cómo lo haces ahí? Sí, al final es lo que has dicho, hay que conocerse muy bien. Y yo, por ejemplo, CCC, ¿no? Que ha sido la última carrera larga que he hecho, que empiezas con una subida bastante larga. Evidentemente vas mirando un poco el pulso, pero más para no pasarte, oye, voy bien, a ver, vale, voy bien parámetros, voy bien. Luego ya sé que es verdad que cuando pasan 2 horas ya es más por sensación, porque por mucho que quieras, en la última subida no te va a subir el pulso a 180, la fatiga está ahí y ya es más por sensaciones. A mí me gusta mirar mucho, por ejemplo, a mi reloj por el tema de la hidratación, ver cuánto queda, gestionar un poco esos esfuerzos. Pero, ostras, es curioso como una carrera tan larga se puede pasar tan rápido. Vas autochequeándote, vas viendo, venga, el pulso, voy bien, tal. Y lo que es súper curioso es como por mucho que guardes, la gráfica de pulso al final siempre baja, ¿no? Y dices, buah, aquí me he tenido que poner a 180 en la última subida. Iba, buah, y mira el pulso y no te ha subido apenas nada. O sea que es súper Interesante. curioso eso. Yo con la mayoría de corredores que llevo siempre les hablo del pulso, eso, los primeros 30-40 minutos de carrera, porque es donde te puedes pasar, pero siempre les digo, a partir de la hora y media ya vas a estar en tu sitio, vas a saber gestionarte por sensaciones, porque el pulso ya no va igual.
Pero eso, en una carrera de 100 kilómetros en la élite, la gente que está delante, lo que se dice es eso, ¿no? Que siempre el pulso va menos, lo hablaba también Anguita, que pues en la primera parte de carrera se va toda hostia, el pulso va ahí alto, obviamente vas controlando un poquito, pero que por mucho que guardes al principio, la parte final puedes ir más rápido, pero el pulso no se dispara, ¿no? Al final son 10 horas de carrera que es imposible correr a umbral. Sí, no, es totalmente inviable. Y yo sí que utilizo mucho lo que me gusta llamar la regla de los 20 minutos, que es, tengo unos 20 minutos al principio de carrera, lo típico, para coger posición, para ir un poquito más pasado de rosca. Y luego, si en esos 20 minutos no soy capaz de ponerme ya en mi sitio, cuando freno y oye, voy a mi ritmo, que al final esto es largo. Y otra, increíble como la gente, no sé por qué, muchos corredores van a ga y luego, ¡pum!, explotan. Al final, en carreras tan largas, tío, que, ¿sabes? No tengas miedo de que te lleven 10 minutos. Es que 10 minutos en una ultra, bueno, en una de 100 kilómetros, ¿no? Que yo tampoco tengo Sí. mucha experiencia en ultra, pero es que 10 minutos no son nada. Si luego tienes fuerza para poder puntear o correr o andar rápido en la última parte. Totalmente de acuerdo. O sea, al final es importantísima la gestión en esas carreras y se ve, ¿no? Que al final se sale muy fuerte y hay unas explosiones en Chamonix en particular, que es increíble ver la tasa de retiro, ¿no? De DNF que hay en UTMB, es una locura. Muy dura. Y claro, al final son carreras muy duras, muy largas y que, bueno, UTMB al final es el doble casi de tiempo que CCC y tiene que ser todavía más difícil de gestionar, ¿no? Vale, hablando un poco desde la parte de entrenamiento, em, ¿entrenamientos así favoritos o eres más de entrenamientos de intensidad? ¿Te gusta la intensidad? ¿Te gusta apretarte? ¿O eres más de prefiero un entreno largo? ¿Soy más de entrenar más tranquilo? ¿Ese trabajo entre umbrales y tal? Mi entreno favorito es 3x20 en terreno donde toque. Me flipa ese entreno. Al ritmo un poco más alto de competición, no hay casi tocando umbrales. Si uno, ese es mi favorito corriendo, yo diría. Luego en bici, buah, disfruto muchísimo de la bici, hacer puertas ahora en verano en Granada, que tenemos un auténtico paraíso. Disfruto mucho de los coffee rides, ¿no? Obviamente. Y, y de entreno, eso de, oye, 3x20 ahí yendo a un ritmo muy incómodo. Son entrenos largos que la cabeza también la entrena, porque no es esto de un minuto fuerte, que bueno, al final eso a mí me gusta. Y luego obviamente las tiradas largas. O sea, las disfruto mucho pasando ahora ahí en la montaña, escuchando podcast, escuchando música y yo creo que esos entrenos son mi favorito. Me viene a la cabeza, porque bueno, estás lejos de tu objetivo del año, como bien dices, que es Chamonix, que estamos hablando de agosto. ¿Te sorprendiste el otro día en el kilómetro vertical el gas que tenías? Porque, bueno, es un tiempazo, o sea, me sacó las pegatinas de manera estrepitosa, salió un minuto detrás y me cogió a los 10 minutos o menos. Y tenías un tiempazo en este kilómetro vertical que de hecho yo no conseguí hacer el que tenías tú en el 2020 y este año batiste el récord de Stian y subiste muy fuerte, que al final es un corredor que está corriendo esas carreras más largas, ¿no? De 100 kilómetros y tal, pero con una calidad, has demostrado el otro día, con una calidad de la hostia. ¿Estabas metiendo intensidad o salió porque salió? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por los halagos. Pero no estamos preparando ahora, o sea, estamos haciendo mucho volumen ahora, yo diría que un 80-20, metiendo algunos toques de calidad, pero no mucho. Sí que es verdad que ahora nos gusta priorizar bastante el volumen, luego ya cuando se acerca un objetivo ir pegando esas puntas de calidad, que a mí personalmente me va bastante bien. Y me sorprendió bastante el rendimiento. Uno por dentro, o yo al menos, siempre que voy a una carrera voy con la sensación esa por dentro de decir, Buah, voy a reventarla. Que luego haces el 10, haces el 20, te retiras o ganas, pero siempre tienes que ir con esa sensación. Y me sorprendió mucho, sobre todo el cómo fui capaz de sufrir, porque hacía 5 años que no hacía un vertical y, hostia, yo le tenía un miedo de decir 30 y pico minutos ahora por ahí, aquí una pared que hay increíble en el hierro, digo, no sé si seré capaz, de cómo voy a gestionar ese sufrimiento. Y no te engaño, cuando llegué arriba, obviamente sabía que había quedado primero, pero cuando dijeron que había batido el récord me sorprendió gratamente porque significa que estamos haciendo las cosas bien.
cuando gana o sea, por una consecuencia del estado de forma, es genial, ¿no? No que ha ido a buscar esa causa de voy a prepararme el kilómetro vertical específicamente, tal, que hubiese estado también genial. Pero cuando ganas por consecuencia de tu estado de forma en ese momento, la verdad es que es súper, súper contento. Lo hablamos mucho aquí también, la importancia del volumen y en distancias cortas, porque en nuestro deporte no existe el corto, ¿no? Al final estamos hablando de un estímulo de 30 y pico minutos, que es un 10K de asfalto, que le dices a algún asfaltero que un 10K es corto y no se lo cree, ¿no? No son esfuerzos de 3-4 minutos, ¿no? En nuestro deporte no existe eso, entonces son, como siempre hablamos, son esfuerzos aeróbicos realmente, porque no estamos ahí, y no eres el único que le pasa que después de una época así de volumen y de entrenar así sin pasarse con intensidad, de repente salen marcas así o un gas interior muy bueno. Así que mola verse así a principio de temporada, ¿no? Bueno, un montón. Yo recuerdo sí, el año pasado creo que fue el Trail de las Palomas, allí en Cádiz, que me acuerdo que llegamos sin hacer, pero, porque ahora te diría un 20% pero ahí no hicimos nada. Y hice un carrerón, un gas, creo que batí el récord, no me acuerdo, pero bueno, yo me quedo con las sensaciones a decir, kilómetro 30 y voy aquí en una subida. Y decía, pero bueno, ¿cómo es posible esto? Lo que tú dices, ¿no? Al final el volumen es muy importante y a nada que le pegue un pequeño estímulo el cuerpo recuerda Sin y va duda. increíble. ¿Qué importancia le dais al trabajo de fuerza? ¿Entrenas la fuerza? ¿Vas al gimnasio, metes peso? ¿Eres más de trabajarla poco? ¿Cómo lo llevas eso? Este año hemos empezado a trabajarla, bueno, el año pasado ya empezamos a trabajarla bastante. Yo siempre he metido bicicleta y gimnasio desde hace un montón de años, ¿no? Cuando la gente decía, no, solo tienes que correr a pie, que la fuerza y la bici es perder el tiempo, tal. Yo lo hacía, siempre hemos hecho bastante gimnasio y bastante bicicleta, pero ahora más porque si quiero meter mucho volumen a pie, necesito que el cuerpo sea capaz de mantenerlo, sobre todo eso, para mantenerlo en el tiempo. Al final las temporadas hoy en día son muy largas y si no tienes una buena musculatura, te empiezan a saltar las bielas increíble. Y ahí entre eso, Álvaro y Andrés, Álvaro ahora se está encargando un poco más del tema de la fuerza. Ahora es increíble, o sea, él hacía verticales y cortas y estaba súper fino. Y ahora buah, se ha puesto tochísimo y dices cómo el cuerpo es capaz de cambiar, ¿no? Y yo mismo noto que muscularmente estoy un poco más fuerte y yo creo que también eso evidentemente es lo que te ayuda luego a rendir como rindes. Sobre todo lo que hablamos siempre, no sabemos si nos dará rendimiento puro o no, pero sobre todo lo que está claro es que nos permite estar fuertes estructuralmente para asimilar cargas mayores, que al final es una consecuencia de ese rendimiento, ¿no? Al final, si te permite meter cargas mayores y asimilarlas sobre todo, porque estás fuerte, te va a hacer rendir mejor después. Y sobre todo que no paras por una lesión. Al final yo he notado mucho Uf, cuando por desgracia me he lesionado, y ahora llevo enganchando 2 años seguidos las temporadas y entrenando y el rendimiento está siendo así. Si ya tienes una lesión que te hace parar, ostras, eso, quiera o no, paraliza un poco, ¿no? sin La duda, progresión. sin duda. La constancia no es el éxito, siempre lo hablamos. Intentar estar lejos de la lesión todo lo posible es clave. Total. Y en la nutrición, que te pregunté el otro día en la bici, pero cuéntanos un poco el tema de la nutrición. ¿Tienes nutricionista? ¿La cuidas en el día a día? Y luego esa parte también de la nutrición en carrera, la importancia que le das. Pues tengo un amigo, Pablo Navarro, que me ayuda también bastante con el tema de nutrición. Y por épocas, ¿no? Sí que es verdad que hay muchas épocas que estamos súper estrictos y cuando se puede lo hacemos. Y ahora, por ejemplo, que estás viajando, que estás yendo a sitios, pues bueno, te adaptas un poco a lo que hay. Eso es algo que yo creo que también es importante, no, cuando se puede hacer las cosas se hacen, pero si no puedes, no, que no te suponga un estrés, ¿no? Yo, por ejemplo, en el vertical, que estuvimos comiendo aquí en un bar del pueblo, me pusieron unos garbanzos, unas cosas fritas, tal, bueno, me lo como energía, ¿eh? O sea, al final de nada sirve, ¿no? Decir, ostras, fui ahora de estos garbanzos y no voy a rendir porque verás tú la barriga. Al final yo creo que la mente, que lo hemos Sí, hablado, es muy poderosa y tienes que saber adaptarte. Por eso también lo de bandolero, ¿no? Yo como lo que tengan, duermo donde duermo y siempre y cuando yo lo pueda hacer bien, lo voy a hacer bien. En mi casa yo me gusta pesarme la comida, controlar todo, pero salgo fuera y si no puedo hacerlo,
no me limita ni me resta, evidentemente. Y en carreras tan largas me imagino que la nutrición será fundamental, ya también te lo pregunté ayer, la CCC, por ejemplo, estuviste 10 horas y pico a base de geles y eso, o también metes sólido. Sí, no, solo hasta 10 horas, por ejemplo, bueno, 10 horas 40 que fue la CCC, solo metí geles y al principio, en las 2 3 primeras horas isotónicos, y la verdad es que bastante bien, meto entre 90 a 120 y el estómago bien, no me siento pesado y algo que creo que puedo asimilar. Este año a lo mejor trabajaremos subir un poquito, tengo que ver cómo me funciona, ¿no? Ahora que hay mucho debate, si más, menos, a mí me gusta probar las cosas, no dejarme llevar por la corriente de lo que esté de moda ahora, ¿no? Porque ya sabemos lo que pasa con la moda. Ahora el huevo es malo, mañana es bueno, el aguacate ahora sí, el aguacate ahora no. Yo lo pruebo, si me va bien lo hago, si no me va bien no lo hago y algo que hasta ahora me ha funcionado bastante. Y creo que tienes un estómago de hierro, ¿no? Porque cuéntanos alguna anécdota de cuánto has probado entrenando. ¿Has metido grandes cantidades o qué? Sí, ostras, junto con Pablo, entrenando, ya ves tú, para Ibiza Trail, Campeonato de España, que era una carrera de menos de 2 horas, yo creo. Llegamos a meter 250 de hidratos la hora y bien, la verdad. Tienes buen estómago ahí, ¿eh? Sí, eso también se entrena, ¿no? Eso dicen. Eso se entrena. Qué bien. Vale, y la parte mental que venías comentándonos antes, que trabajabas también esa parte psicológica, cada vez, bueno, yo diría que últimamente todos los corredores élites que traemos tienen psicólogo, ya lo trabajan, antes era como un tema más tabú. ¿Crees que es importante el tema de trabajar psicología? Ya no el tema mental, que eso lo sabemos todos, que es importante. El tema mental, no hay duda de que es lo más importante, pero trabajarla, ¿lo has notado? Lo has notado porque cuando todo va bien, no te paras a pensar. Yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta escucharme mucho, sé más o menos cuando estoy bien o cuando estoy mal, ¿no? A nivel interno. Y cuando no tienes muchos estímulos, oye, pues tú tienes mediana, a mí me gusta mucho el tema de la psicología y tienes ciertas herramientas. Pero cuando las cosas van mal, es cuando realmente dices, hostia, que vale, yo no me puedo ayudar a mí mismo porque ni tengo esas herramientas y muchas veces necesitamos que alguien externo a nosotros, porque nosotros vivimos como en una burbuja, que alguien objetivo nos diga, por ahí no va. Y tú que confías en él, claramente. Entonces, para mí es fundamental. Hay técnicas que yo ni conocía de, oye, pues de relajación o de tal o de cual. Entonces, evidentemente, y ya no solo para el deporte, o sea, al final tú puedes tener una pareja, hijos, amigos, lo que quieras, pero con el que estás 24 horas es contigo. Y tú puedes salir a la calle, guau, estoy genial, qué contento estoy y tal, pero luego cuando te vas por la noche, aunque tú mismo no lo creas y estás mal y estás tal, muchas veces ni quieres escucharte. Pues me pongo con el Instagram, me pongo ahora a hacer esto, me pongo a hacer lo otro, intentando evitar estar contigo a solas, ¿no? Entonces, que alguien te dé esas herramientas para arreglar el problema desde la raíz, creo que es fundamental y ostras, estoy súper agradecida, Paul, de que a lo largo de los años me haya ido ayudando a coger esas herramientas y sobre todo a vaciar la mochila, ¿no? Que es algo que todos habremos notado, yo por lo menos, cuando he estado en épocas muy malas, a la que tenía que sufrir, pum, se me bajaban los plomos. Y es como, es que no quiero sufrir. Y luego esos días que te comes el mundo, que sufres como un jabato, que dice el colega, ¿cómo eres capaz de haber sufrido así? ¿Por qué es que te comes el mundo? ¿Por qué? Porque la mochila la tienes vacía y la puedes llenar de ese saber sufrir en carrera, ¿no? Entonces, yo creo que no solo para correr, sino para la vida en general, tú estás feliz, estás tranquilo contigo mismo a día de Fundamental. hoy es fundamental. Y ya lo estamos viendo, que cada vez más depresiones, cada vez más historias y movidas con el tema mental y es una pena porque cuando más recursos tenemos es cuando peor estamos, ¿no? Sin duda, al final la sociedad nos lleva hacia eso y sí que es verdad que tenemos muchos recursos y cada vez más. Y creo que es fundamental lo dijimos antes, lo vamos a repetir, eso, lo que acabas de decir, ¿no? Esa sensación de salir un día y con la mochila vacía, ¿no? De no tener cosas en la cabeza, estar feliz, estar tranquilo y ese día sale todo. Y épocas en las que no, pues que cuesta mucho apretarse o sufrirlo o me retiro porque no voy bien de cabeza o porque... Entonces creo que esa parte es fundamental y desde aquí pues siempre apoyamos la parte psicológica que creo que es clave.
Aparte de esto, saliendo un poco ya de la parte de entrenamiento, ¿qué aspectos crees que puedes mejorar todavía como corredor? ¿Crees que tienes cosas todavía a mejorar? Sí, ostras, muchísimas. Si tiene Kilian todavía que mejorarnos, imagínate lo que nos damos. Muchas cosas, o sea, mejorar gestión de carrera. Al final no soy un experto en ultra y cada carrera que hace es nueva. Gestionar las emociones durante la carrera, ¿sabes? Para seguir trabajando oye, quiero hacer podium, me invento. Y te ven el kilómetro 10, el 15. Que no cunda el pánico, tienes que confiar en el plan y luego a nivel físico, evidentemente, todavía tengo muchas cosas que mejorar, tengo que ponerme más rápido, bajar mejor, subir mejor, tengo que al final ser un atleta más completo y creo que es importante, ¿no? Antes decía el objetivo largo que es Chamonix, que quedan unos cuantos meses, y yo pienso, el otro día viniendo para acá, pensaba en el avión, ese proceso de entrenar, de entrenamiento de otras, cuando se vaya a la nieve voy a hacer esto en Sierra Nevada, tal, y se me ponían los pelos de punta de decir, ¡buah, qué ganas!, ¿no? De esas semanas de fatiga que te levantas hecho pedazo y tienes que hacer 4 horas. Tengo muchas ganas de llevar el cuerpo a ese límite y de ver cómo va mejorando. Y creo que es una de las partes que te motivan, ¿no? Como corredor, el decir, hay aspectos a mejorar, porque si no los vieras, o todos los tenemos que mejorar, como dices tú hasta Kilian, pero hay gente que no los ve. Ya, ostras. Entonces, yo creo que una de las motivaciones que tenemos en el día a día es, hostia, que tengo que puedo mejorar por aquí, puedo mejorar por allí, va a venir esta época que puedo entrenar más para preparar esta carrera, ese proceso, y yo creo que eso es lo que nos mantiene con la llama, ¿no? Vivos. Al final tienes que ser consciente de que si quieres mejorar, que bueno, para eso es que claro, hay que dejar un poco el ego y la vanidad aparte, ¿no? Pero si quieres mejorar, sabes que tienes que sufrir. O sea, yo para que cuando bajemos Carbonera dentro de 2 días no me duelen las patas, tengo que hacer sentadillas. Y tengo que, ¿sabes? Tengo que pasarlo mal, entrena duro para luego a la competición va a recoger las medallas, ¿no? Como decía un gran atleta. Y tienes que ser consciente y disfrutar sobre todo ese proceso. Porque si no, cuando yo llegue a Chamonix y no me como una rosca, ¿qué pueda pasar? Pues dejo ya la competición. Porque es que hay que haberme tirado un año, tío. Y es que no más. Pasará a Chamonix, lo haré bien o lo haré mal. Y al día siguiente seguiré entrenando para hacerlo bien el próximo año. Y si lo hago bien, para hacerlo todavía aún mejor. ¿Por qué? Porque una de las cosas buenas que creo que tengo es que yo he empezado de cero. Yo ni he tenido una genética increíble, ni he tenido... Yo he empezado de cero a comer barro. Y poco a poco he ido subiendo. Entonces sé lo que valen las cosas y sé que si quiero llegar aquí, tengo que trabajar más duro que el resto y hacer las cosas mejor que el resto. Y encima lo voy a disfrutar, así que... Es Genial. clave, tío, disfrutarlo creo que es importante y no sé quién escuchaba el otro día en una entrevista que decían que la medalla de ese día, ¿no? De Chamonix o de tal, se gana cachito a cachito en cada entrenamiento, en cada día, en cada salida y disfrutarla, ¿no? Porque al final si es lo contrario, si es cada día que salgo, sufro, cada día que tal no me apetece, cada día, al final no vale de nada, ¿no? Ese llegar allí al objetivo y no has disfrutado nada, ¿no? Y creo que lo importante es esto, que no sale, pues no sale, no pasa nada, ya saldrá otra, pero el trabajo está ahí hecho y sobre todo lo has disfrutado y te lo has pasado bien, que al final ahora mismo es tu trabajo, como quien dice, pero es un juego, ¿no? Dentro de lo que cabe. Sí, en mi trabajo igual que ha sido coger aceituna o trabajar en más músculo o trabajar en cualquier cosa. Evidentemente soy consciente, vamos, no ser hipócrita, de que si no hago nada durante 2 años o 3 o 4, lo que sea mi contrato, no me van a tener ni cachar. Tranquilo que ya me voy yo, ¿no? Pero como un camarero que no sirve, atiende bien las mesas, como tú si eres entrenador, se te lesionan todo y nadie gana nada, pues no te llamará. No te tiene que decir nadie, oye, Itami, que tal. Yo sé lo que hay, pero como estoy haciendo lo mejor que puedo y lo mejor que sé las cosas, al final el resultado antes o después va a llegar. Qué buena. Vamos a hablar un poco de los objetivos de este año, ¿no? Que te viene un año apasionante por delante. Sé que tienes todavía dudas de lo que vas a hacer próximamente, pero bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Tu objetivo del año está en agosto, que es CDC de vuelta, Sí, ¿no? ¿Y qué tienes pensado por el medio? pues me gustaría ir a Tenerife. Estamos ahí a ver si podemos o no. Luego también me gustaría volver a Peñagulosa, a lo mejor. Es una carrera a la misma que guardo muy buenos recuerdos. Transvulcania la tengo ahí también en el radar. Y luego ya sé que es verdad que junio, julio y agosto estar en casa entrenando. A lo mejor aprovechar para hacer alguna carrera que tengo cerca, que la verdad es que tenemos muy muy buena y siempre me ha hecho ilusión correrla y entrenar. Soy una persona que disfruta mucho entrenando
no me importa competir solo en 4 carreras al año o 5. Además, también son ya distancias que para mí son largas, que son 70, 80 kilómetros y 100. Y ostras, no sé yo, ¿no? Si podría aguantar hacer 10 carreras de 80 kilómetros en un año y al año siguiente poder seguir corriendo con normalidad. Así que prefiero ir con pies de plomo y viendo cómo responde el cuerpo también. ¿Te está gustando esta distancia? O sea, te vas a enfocar hacia esta distancia ya de entre 70 y 100, o sea, por lo que veo, ¿no? No, Sí, no tienes en mente hacer algo más corto, maratón y tal, sino que ya te vas a ir como un poquito más hacia ese lado, ¿no? ¿Te motiva eso? sí, me motiva bastante. O sea, no, también sigo rindiendo bien en corta y me gusta, me siento todavía rápido. No descarto, oye, si algún día tengo que volver a hacer gama o si es final, que me encantaría hacerla, intentar competirla a mi nivel bien, me gustaría ir. Pero bueno, este año sí que verá que estamos centrados de lleno en CCC y si es posible dar el salto a las 100 millas en Western State. Pero bueno, eso es algo que tendrá que esperar todavía un poquito. Es un sueño, es una de las preguntas que tengo al final, ¿no? Un sueño deportivo por cumplir, La Western State. correr allá Debutar, en América, ¿no? sí, debutar en 100 millas allí sería un sueño. Desde que empecé a correr el mundo yankee me flipó, los corredores, la filosofía, ¿no? De ir a por todas, no son llorones, que es algo que siempre me ha gustado, ¿no? Que, oye, he petado, he salido a ganar y he petado. No ponen excusas, no están, no es que tal, que somos mudos aquí, ¿no? De poner excusas todos. Y esa filosofía, incluso muchas veces cuando Jim Wanley salía en cabeza y explotaba, que luego hacía un top 5, ya Sí, querría hacer yo un top 5 en no te Chamonix bebé. explotando. eh, Eso para mí es una inspiración, ¿no? Al final, ahora a Jim Wanley se le conoce porque ha ganado la Western State, ganó Te bebé UTMB, todo. pero la gente no ve cuando fue a preparar y a intentar ir a poner sus 14 horas y se perdió en una curva, salió a la autovía, que estuvo todo el verano viviendo en un colchón en un garaje de unos amigos, preparando eso. Siempre vemos cuando el tío gana, ¿no? Pero no vemos la cantidad de trabajo y de años que esa gente lleva, así que para mí son una inspiración y modelos a seguir. Qué buena, pues súper guay, la verdad que son objetivos muy chulos y sobre todo también mola el que te plantees pocas carreras, pero centrar el tiro en ellas y eso también creo que es motivante, ¿no? No tener un calendario muy disperso, sino centrar el tiro en una, pero y tener un par de días por el medio que te gustaría hacerlo bien, que al final es importante también. Sí, a mí siempre lo he dicho, ¿no? Yo soy un jugador de all-in, de apostarlo todo y si sale bien y si no sale, pues ya volveremos otra vez y lo intentaremos, pero creo que si, por ejemplo, tenga la gente, ¿no? Que esta vez tengo una carrera, la siguiente otra, tal. Muchas veces el cuerpo dice, ostras, en esta no me estoy encontrando bien, va, me retiro porque es que en 2 semanas tengo tal. Y a lo mejor entra en un círculo y en una dinámica que no es la mejor. Yo prefiero tener 3 4 objetivos al año, poder prepararlo bien. Y oye, si no salen, pues una frase que me gusta decir mucho es que el trabajo nunca se desperdicia, siempre, siempre siga ahí, esperando a salir en alguna carrera. Sin duda. Hablando un poco de la marca, ¿qué tal la marca? Porque hay mucha gente que se está viendo ahora mucho la marca en Europa, ¿no? Bueno, en nuestro círculo de amigos con Marcos, con Nous, con nuestros amigos, están todos comprándolas, yo también tengo ganas de probarlas. ¿Qué tal Mont2 Coast y qué recomendarías así para el usuario amateur? ¿Recomendarías esa zapatilla? ¿Es una zapatilla muy agresiva o es una zapatilla que crees que puede calar en el mercado? Yo creo que puede calar bastante porque es una zapatilla que al consumidor, que yo también me incluyo, ¿no? Porque yo también me he comprado zapatillas. Lo que queremos es que cuando te gastas una cantidad importante de dinero, que ya no valen 20 ni 30 euros, valen bastante más, necesitas durabilidad, que no se te, a los 300 kilómetros se te desguacen, necesitas un mínimo de confort, la zapatilla te lo da, y sobre todo una zapatilla que, oye, tanto para el que quiere ya competir como el que quiere terminar simplemente le sirva, ¿no? Y esta es una zapatilla bastante polivalente. Sí que es verdad que no es, si queréis algo super racing Fórmula 1, pues hay otras marcas, pero si queréis una zapatilla polivalente y que pase lo que pase os de un buen FIPA, la tenéis, ¿no? Tanto para hacer un vertical, como Butachi corrió el vertical este con ella, para hacer una maratón, para hacer una tirada como la de ayer de hora y media, 2 horas. Es una zapatilla muy buena, la T1. Ahora a lo mejor saldrán otros modelos que están por ahí.
Muy pero estables, ¿no? O sí, sea, tienen lo que me decía Marcos Naya, que se veían como muy con una estabilidad, sobre todo para bajar, que le daban muy buen. De hecho, decían, estaban valorando, incluso hablaban de hacer travesera con ella, de Marcos, porque decía que notaba una estabilidad muy buena a nivel de tobillo. la verdad es que es brutal. Bueno, me bastaron 13 kilómetros para hacer un rodaje con ella, para decir correr Chamonix con ella. Y aparte de ser estable, ser bajita y muy en el suelo y el pie te lo agarra bastante bien, esa comodidad que te da el light gel, el compuesto que tiene en la media suela, es brutal. O sea, dices, ¿cómo esto me da tanta amortiguación, ¿no? Entonces, yo creo que una zapatilla, bueno, ya se está viendo que se están vendiendo como churros y los siguientes modelos también que vendrán lo están bordando, lo están Qué guay. bordando. Qué bien, qué bien. Pues me alegro que eso, que aparezcan nuevas marcas y sobre todo con esta calidad y que apuesten por corredores, que creo que es importante porque, bueno, hasta hace 2 días estaban una marca o dos marcas que eran los que apoyaban, que aún lo hablábamos ayer con Judy Wider, que le decía, en el 2019 eran todos de Salomon, ¿no? Y ahora, pues, gracias a Dios ha diversificado todo un poco y ojalá marcas que sabemos todos que tienen una economía muy buena y un soporte muy bueno apuesten todavía más por hacer profesional a los corredores y sobre todo tratarlos como se merecen y con contratos que merezcan la pena, ¿no? Que no sean contratillos que te vendan mucho y luego nada. Y en este caso, pues apostaron por ti desde el principio. Sí, la verdad tuve la suerte, ¿no? Que la gente se cree que fue a raíz de Chamonix. Yo estuve en contacto con ellos antes, decidimos dar los dos un salto de fe. Salió bien la cosa, yo estoy súper contento más que con el producto o con el tema de contrato en cómo me tratan, que es algo que yo valoro mucho, ¿no? Que cuando tú te implicas, como hemos dicho antes, al 100%, ellos también se impliquen al 100%. En este caso está siendo así y pues solo tengo palabras de agradecimiento. Qué bien. Pues nada, como solemos hacer episodios de 1 hora, creo que ya podemos ir cerrando. Podríamos estar aquí hablando tal, ahora vamos a irnos a andar en bici a hacer otro podcast de dos Sí. horas. Pero nada, antes de nada solemos hacer preguntas, un par de preguntas cortas así antes de terminar. Me gustaría preguntarte un error que hayas cometido y del que hayas aprendido, que puedas transmitir a otros. Pues el error que he cometido tal vez sea el precipitarse, ¿no? En algunas ocasiones. Si tienes un sueño, lúchalo, trabájalo, pero ten cuidado porque muchas veces las prisas no son buenas y el precipitarse nos puede enlentecer un poquito ese conseguir el sueño. Un modelo de zapatilla favorito Las T1. y una carrera que te gustaría recomendar, ya sea internacional, ya sea por tu zona. Tengo muchas, pero yo diría Chamonix. Por Por- el ambiente, o sea, recomiendo incluso yo cuando no he corrido he ido porque el valle es precioso, más allá de la carrera, y es algo que todo el mundo debería de ver una vez en su vida. Pues nada, tío, muchísimas gracias por estar Gracias a aquí. ti. Ha sido un placer para mí poder entrevistarte aquí encima presencial, que eso mola mucho. Ojalá podamos hacer más con más corredores. Desearte la mejor de las suertes en la temporada que viene por delante. Creo que tienes mucho que hacer y mucho que aportar y sobre todo pues que siga todo así de bien, que sigas igual de fuerte que estás y sobre todo disfrutando de esto como lo haces, que para nosotros, pues para muchos eres inspiración y creo que lo transmites muy bien también en redes sociales, que es importante esa marca personal. Así que nada, que sigas todo así y muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer, espero que hayáis disfrutado y que siga creciendo el podcast. Un saludo, adictos. Chao. Chao, chao.